Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. A pesar de las protestas y las críticas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que reforma al Poder Judicial. Esto ha desatado un intenso debate en México. La reforma, que fue aprobada con 22 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 17 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, propone entre varias cosas la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, así como la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2025. Además, plantea la reducción del número de ministros de la Corte de 11 a 9 y el recorte de sus remuneraciones. También forma parte de la propuesta la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su reemplazo por un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. Durante la discusión en lo particular, se aprobó la incorporación de los jueces sin rostro, un mecanismo que se dice busca la protección de los juzgadores en casos contra el crimen organizado. La reforma, que será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial y la concentración de poder. Andrés Alcántara Silva es licenciado en Derecho por la Ibero, egresado de la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y maestro en Administración Pública en la Universidad Anáhuac. Andrés, para quienes no están al tanto de las últimas noticias sobre este tema, me gustaría que hagamos un breve recuento, ¿no? El 19 de junio, la presidenta electa anunció que en los primeros meses de su mandato impulsaría la reconfiguración del Poder Judicial a partir de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el actual presidente a inicios del año en febrero. Este mes, el proyecto ya entró en el tramo decisivo para su aprobación, que ya se ha comenzado a discutir en la Cámara de Diputados. Y es un proceso además que acontece en medio de las discusiones de la sobrerepresentación en el Congreso, en donde Morena y los aliados del Partido Verde y el PT ya reúnen la mayoría calificada para avalar cambios en la Constitución sin tener que negociar mucho con la oposición. Cuéntanos ahora qué ha pasado a nivel parlamentario esta semana. Fue este lunes que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen a la iniciativa que presentó el 5 de febrero el presidente de la República. Le hace modificaciones sustanciales, sobre todo por lo que respecta al procedimiento para renovar a los juzgadores federales en dos rubros. Primero, la gradualidad, le quita lo que preveía la iniciativa original de que todos se fueran en 2025, ahora es gradual, en dos partes, 2025 y 2027. Y por otro lado, afina el procedimiento previo a la elección, es decir, el procedimiento de selección de los aspirantes. Es bien importante platicar que si la comisión no hubiera dictaminado la iniciativa, es decir, no hubiera presentado un dictamen y aprobado máximo este sábado 31 de agosto, la iniciativa se hubiera desechado, porque el reglamento de la Cámara de Diputados prevé que las iniciativas que se presenten en una legislatura y que no sean dictaminadas en la misma serán desechadas. ¿Qué es lo que falta? Como sabemos, este domingo se instala la nueva legislatura del Congreso de la Unión y como ya se aprobó en comisiones, el siguiente paso es que se remita a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados ya lo discuta y en su caso apruebe, como seguramente sucederá por la mayoría calificada que tienen, en el Pleno y después pues irá al Senado. Ahora, vayamos por partes, porque esta propuesta de reforma supone muchos cambios con consecuencias todas muy importantes y muy singulares. ¿Qué implicaciones tiene, por empezar por algún lado, la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular en la independencia del Poder Judicial en México? La piedra angular de esta reforma, aunque trae otros temas que también ya al principio los adelantabas, es la elección popular de los cargos de mando, le llama el dictamen, del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, todos los magistrados de circuito, todos los jueces de distrito, y también ordena que las legislaturas locales hagan las adecuaciones necesarias para que los juzgadores locales, es decir, jueces y magistrados locales, también sean elegidos por el voto popular. ¿Qué riesgo representa esto para la independencia judicial?
La iniciativa, como lo dice su propia exposición de motivos, pretende o se justifica diciendo que busca democratizar al Poder Judicial. Siempre se ha dicho que de los tres poderes es el menos democrático porque no es elegido mediante voto directo. Sin embargo, aquí yo tengo una postura muy particular, que es que eso no implica que no tenga legitimidad democrática, porque el procedimiento de selección de ministros, por ejemplo, pues prevé que el presidente propone una terna y el Senado es quien lo aprueba. Claro. Y el presidente y el Senado son elegidos por el voto directo. Lo que busca la iniciativa, según su propio texto, es democratizar al Poder Judicial a través del voto directo de la ciudadanía. Sin embargo, pues más que democratizarlo, lo que hará será politizarlo. Claro. Creo que es bien importante que entendamos que la democracia no se reduce al derecho al voto, ¿no? A votar y ser votado, sino que tiene muchísimos más presupuestos. Un presupuesto importantísimo de la democracia es la independencia judicial, que es lo que permite que la sociedad, que la colectividad tenga la garantía de que los tribunales van a resolver de manera imparcial y no van a responder a intereses políticos, ni ajenos, ni siquiera exacto de partido, ni incluso a presiones internas del propio Poder Judicial. Claro. El votar por los juzgadores no garantiza de ninguna manera la independencia judicial. Puede popularizar al Poder Judicial en el sentido literal de la palabra, ¿no? Volverlo más conocido para la sociedad. Sin embargo, no garantiza la independencia judicial y al contrario, la pone en riesgo porque al fin y al cabo, al ir a un proceso electoral, pues ya estás politizando lo que sea que estés sometiendo a ese proceso. El único ejemplo de países donde haya una elección total de jueces constitucionales, porque esa es otra precisión bien importante, es Bolivia. Y en Bolivia la elección popular no ha ayudado para nada a legitimar al Poder Judicial. Al contrario, la carrera judicial es el principio que hoy rige para la designación de jueces y de magistrados. El presidente de la República desde hace meses estima que el derecho no es complejo y que los jueces tienen una chamba no tan compleja. Me permito disentir por completo. El derecho es complejo y la impartición de justicia lo es todavía más. Claro. Por eso es bien importante que haya garantías de que las personas que lleguen a los cargos de juzgadores tengan la preparación necesaria, y no solamente por preparación hablo de una licenciatura en Derecho, sino la experiencia judicial. Ese es otro tema que también pone en riesgo la independencia judicial, porque pues, van a poder llegar legisladores de cualquier partido, locales, federales, lo pongo como ejemplo, van a poder ser candidatos a jueces o magistrados, y si logran el voto popular, pues van a ser juzgadores y pues notoriamente van a traer previamente una ideología, ¿no? Otro de los asuntos que se ha discutido mucho es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia y la reducción también de la duración de su mandato. ¿Cómo crees que puede afectar estos cambios en la imparcialidad de sus decisiones? Sí, se reduce de 11 a 9. Yo en lo particular no estoy peleado con que se revise el gasto que pueda haber, gastos excesivos, pero sin llegar a un austericidio. Le llamo yo austericidio a esta política de austeridad que termina por mermar y obstaculizar las facultades de algunos órganos. Con esta gradualidad que prevé el dictamen de la comisión, es decir, que la mitad de juzgadores se vayan en 2025 y la mitad en 2027. En 2027 tenemos elección intermedia, donde vamos a votar por alcaldes de la Ciudad de México, presidentes municipales de todo el país, diputados locales de todo el país, diputados federales. Creo que es imposible que para esa jornada en especial haya una diferenciación y los que sean candidatos judiciales se puedan alejar por completo de los que van a ser candidatos de partido. Bueno, ¿no? Entonces ahí veo un claro riesgo en la independencia judicial. Respecto de la Corte, se prevé que los 11 ministros que hay ahorita se vayan en 2025. Ahí sí es la totalidad. La gradualidad en realidad es para jueces de distrito y magistrados de circuito y se reducen a 9. El hecho de que se reduzca a 9 pues puede no tener tanto, desde mi punto de vista, impacto en la independencia judicial, porque sigue siendo un número impar. Pero sí tiene repercusiones en el funcionamiento orgánico. Por ejemplo, en la votación de presidentes, pues ahora también, o sea, para que un presidente sea obligatorio, pues baja, ¿no? Baja la votación, pero pues es natural por la reducción de ministros, es natural por la reducción en el número de ministros. Un cambio en la Corte bien importante, que muchos han pasado por alto, es la eliminación de las salas. Eso sí me parece un grave error. Las salas permiten que el Pleno de la Corte pueda desahogar su chamba y pueda dedicarse a los asuntos más importantes para el orden jurídico constitucional nacional.
Claro. y las salas resuelven y les desahoga mucha carga de trabajo. Que de por sí no se dan abasto. Y ni así se dan abasto. Pero sí, la eliminación de las salas sí va a mermar mucho el trabajo que pueda hacer la Suprema Corte, sobre todo como Tribunal Constitucional. Y por lo que respecta a la reducción de ministros y a la composición del Pleno, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, y creo que es bien importante analizar esta figura porque el ministro González Alcántara Carrancá, propuesto por Obrador, dijo, por ejemplo, que él considera que la invalidez de la ley de la Guardia Nacional fue lo que detonó el enojo del presidente con el Poder Judicial. Y esa invalidez se dio a través de una acción de inconstitucionalidad, la 137 diagonal 2022, en la cual se invalidó por completo la adscripción militar de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución hoy por hoy, derivada de la reforma propuesta por Morena, prevé que sea de mando civil. Entonces, sí es bien importante analizar la acción de inconstitucionalidad porque me parece que con la elección popular de ministros se van a volver, pues, letra muerta. No veo a un tribunal constitucional con 9 ministros electos por voto popular cuando hay una clara mayoría, que no podemos negar, ¿no? Una mayoría popular, que pues el 2 de junio se reflejó en las urnas. No los veo invalidando una norma del Congreso de la Unión o un decreto de la presidenta, aunque sea inconstitucional. Yo siempre he sido de la idea, y es un comentario políticamente incorrecto en estos tiempos lo que voy a decir, pero lo creo. Los jueces no están para representar al pueblo. Los jueces están para impartir justicia y en el caso del sistema constitucional mexicano, están para hacer guardar la Constitución. Claro. Y muchas veces eso puede ser contrario a la voluntad popular. Veo sí un gran riesgo, no solamente para la independencia judicial, sino también para el desarrollo y el avance en el goce de derechos al politizar la designación de juzgadores federales mediante la elección popular. Cambia un poco de tercio, que es otro de los asuntos que también han generado revuelo, que es qué riesgos o qué beneficios presenta la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su reemplazo por este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal pues es el que está en cargo hoy por hoy de la administración y la disciplina del Poder Judicial de la Federación. Su presidenta es la presidenta de la Corte, así está diseñado. Los presidentes de la Corte presiden el Consejo de la Judicatura. Yo no veo mal que se separe eso. Yo no veo mal que se separe al órgano de administración del Tribunal Constitucional. Pero la creación del órgano de administración judicial, por esto que te digo, no lo veo mal, porque va a conservar las funciones del Consejo de la Judicatura en lo que respecta a administración y recursos humanos, materiales, financieros. Okay. ¿No? Y su designación va a ser similar a como se designan hoy a los consejeros de la Judicatura, a través de los 3 poderes de la Unión. El Ejecutivo nombrará, el Senado nombrará y la Corte nombrará. Entonces, a lo no lo veo descabellado. Pero el que es muy preocupante es el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Va a poder sancionar, decías? Va a poder sancionar a cualquier servidor público del Poder Judicial de la Federación, es decir, desde ministro hasta el escalafón más bajo de la carrera judicial. Y he de reconocer que el dictamen paleó un poco los graves riesgos de este tribunal. La iniciativa original preveía que pudiera investigar y sancionar a estos servidores públicos por un catálogo enorme de conceptos jurídicos indeterminados, valga la redundancia, muy indeterminados. Por ejemplo, decía, por resolver de manera contraria al interés público. Ni siquiera la Suprema Corte ha sabido definir qué es el interés público. Entonces, eso le daba una carta en blanco enorme a este Tribunal de Disciplina Judicial para investigar, sancionar y, por tanto, intimidar a los juzgadores federales para resolver conforme pues, a criterios políticos, porque los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y eso se mantuvo en el dictamen, serán elegidos por el voto popular. Yo diría que en realidad es un tribunal supremo que quieren poner por encima de todo, decía yo hace ratito, incluso por encima de la Corte. Pero bueno, al menos en el dictamen se logró que este catálogo que incluía interés público, nepotismo, corrupción, cosas muy, muy, muy indeterminadas, se redujera, precisamente pues porque vulneraba lo que los abogados llamamos principio de taxatividad y la seguridad jurídica y la legalidad. Pero definitivamente, aún y cuando eso fue paleado, el hecho de que haya un tribunal que vaya a supervisar, no estoy diciendo que los jueces no puedan ser sujetos
de responsabilidades administrativas o penales, ¿no? Hay hoy un sistema de responsabilidades administrativas que les es aplicable a los jueces, a todos los integrantes del Poder Judicial Federal. Y también pueden ser sujetos a procedimientos penales. ¿De qué manera la figura de estos llamados jueces sin rostro, otro asunto también que ha circulado mucho, podría impactar en la lucha contra el crimen organizado? ¿Y qué problemas tiene con los derechos humanos? Esta figura fue incluida por el dictamen de la comisión. Esta figura no venía en la iniciativa inicial. La propuso el presidente en una mañanera de la semana pasada y la subieron en el dictamen mediante una reserva. Entonces, esta figura de los jueces sin rostro va ahorita en el dictamen que se va a someter al Pleno en la nueva legislatura. Es muy sencilla explicarla. Tratándose de delitos relacionados con la delincuencia organizada, pues serán jueces anónimos, es decir, no se va a conocer el nombre y la identidad del juez que va a resolver sobre esos asuntos. Puede parecer una buena idea para proteger, ¿no?, a los propios juzgadores. Sin embargo, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en relación con Colombia y Perú, ha dicho, y cito textualmente, que aunque la identidad de los jueces puede ser verificada por una autoridad independiente paralela, es decir, tal vez no será conocida para el público, pero sí habrá una autoridad que la conozca, aquí viene lo grave. El acusado desconoce e ignora la identidad y la condición de quien lo va a juzgar. Y no debemos de olvidar, sobre todo en un sistema de justicia tan corrupto como el de México, y no hablo del Poder Judicial, sino de los poderes judiciales locales y de las fiscalías, sobre todo, que son las que tienen a cargo la persecución del delito, que los imputados también tienen derechos. Los imputados también son personas. Y resoluciones de la Corte, como la de Florence Cassé, se han emitido por violación a los derechos de los imputados. Es parte de la narrativa del presidente, ¿no?, que el Poder Judicial libera delincuentes. No es culpa del Poder Judicial, es culpa de quien persigue el delito, que no integra bien las carpetas de investigación. Tenemos una alta tasa de personas en prisión en espera de una sentencia que por la prisión preventiva están ahí y luego, después de años o décadas, los absuelven, declaran que son inocentes. Esto para decir que pues, los imputados también tienen derechos y por eso es importante que conozcan la identidad de quienes los van a juzgar. Es una garantía de su proceso. Sí, que tienen competencia, que tienen legalidad, independencia, imparcialidad. Quisiera preguntarte, ¿qué podemos esperar de la votación del 1 de septiembre? Sí, es cierto, dijeron al principio que querían aprobarla el propio 1 de septiembre después de instalada la legislatura. Después Monreal salió a decir que no era cierto, que la presidenta pidió que fuera con más tiempo. Y luego el presidente salió a desmentir a Monreal y a decir que se iba a aprobar rápido. Entonces, yo no tengo certeza de que sí se vaya a aprobar el 1 de septiembre, pero puede ser el 2 de septiembre. Y así ninguno mintió, ni Monreal ni el presidente de la República. Yo veo inminente la aprobación y lo digo con profunda preocupación y tristeza. Hemos visto varias manifestaciones esta semana, he estado yo en la mayoría de ellas, porque veo inminente la aprobación de una reforma judicial y lo veo con profunda preocupación y tristeza, porque al principio hablábamos de democracia y poner en riesgo la independencia judicial atenta contra nuestra democracia y va a ser un retroceso democrático y un avance autoritario que no hemos visto en décadas, que generaciones al menos como yo no hemos vivido, porque a mí no me tocó vivir la dictadura perfecta del PRI y no porque la hayamos vivido en México con otras generaciones deberíamos de volverla a vivir. Entonces, creo que donde tenemos que poner el último jalón de esta lucha es en el Senado. No veo ya que en la Cámara se pueda hacer mucho, sobre todo porque su mayoría calificada es holgada. No es por 1 o 2 diputados, sino por varios. Y en el Senado, en cambio, pues les falta un senador. Les faltaba 3, pero pues 2 del PRD, como sabrán, ya se fueron para allá. Ahora les falta un senador. Y aparte de eso, tienen que instalar las comisiones, discutir en comisiones y dictaminar en comisiones. Entonces, veo que en el Senado es donde podemos dar la lucha, pero pues, si logran ese último senador y logran el poder de todas las comisiones, y también veo que se pueda aprobar en septiembre en el Senado y que pues entonces se turne a los congresos locales y que en octubre esté entrando en vigor esto. Andrés Alcántara Silva es licenciado en Derecho por la Ibero, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y maestro de Administración Pública en la Anáhuac. Actualmente es asociado senior en Conesa y Moreno Abogados. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios.
Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.